Jorge Muñoz, ¿cómo le va? Muy buenos días. Rocío Suárez y Agustín Amado, saludos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Un saludo también para Rocío. Te corrijo, A ver, dale. Jorge Muñiz. Muñiz. Muñiz, Muñiz. No Muniz. sí, sí, Muñoz, Muñiz. Bueno. sí. Y bueno, lo que decía, sí, soy secretario general de la seccional Alto Valle de Apinta, que es el gremio que nuclea la mayoría de los trabajadores de INTA. Ujú. La información que se conoció respecto de la transformación del INTA y otros organismos estatales esta semana, a ver, ¿cuál es el escenario a futuro o inmediato, digamos, el futuro más inmediato que se les plantea a ustedes como trabajadores del INTA, Jorge? Mira, Agustín, el futuro es bastante incierto. Ayer vivíamos un día muy triste para nuestra institución. Es una institución que está a punto de cumplir 70 años, que fue creada el 4 de diciembre de 1956 y que, bueno, fue creada por una ley, ¿no? En esta ley, bueno, teníamos una conformación de nuestra estructura con un presidente y una vicepresidencia y un consejo directivo que está integrado por un espacio público-privado, que este decreto lo que toca por un lado es la autarquía que nosotros teníamos y la gobernanza, ¿sí? De alguna manera se reconfigura el Consejo Directivo Nacional, sacando a 3 miembros de los que actualmente están y poniendo 3 del Ejecutivo, y el presidente bueno, se oficializa la presidencia que actualmente está, sacan al director nacional y a toda la estructura de la dirección nacional tal cual la teníamos, por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? La concentración en un solo poder y que el Consejo Directivo nuestro va a estar pintado. Eso abre la posibilidad a algo que ya frenamos en el mes de febrero, que fue un plan de ajuste en donde más de 1.500 trabajadores y trabajadoras en el país podrían llegar a ser pasados a disponibilidad, con el cierre de más de 250 agencias en el país de extensión y el cierre de los institutos de la pequeña agricultura familiar. Eso es un poco para resumirte lo que está pasando en INTA. Ujú. Ahora, hay una transformación fuerte porque a esta expansión territorial que ha caracterizado al INTA con, no sé si el término es el correcto, pero con cierta autonomía, con capacidad para definir y redefinirse en cada una de las áreas sobre las cuales tiene incidencia, ahora se ve marcado por una centralización y posibles recortes. Los recortes se podrían dar también en el plano de la cantidad de personas. Entiendo que el INTA en el INTA están trabajando más de 7.000 personas. ¿Usted tiene una proyección de qué significaría en términos de pérdida de fuentes de trabajo estas novedades o estas decisiones del gobierno nacional, Sí, Jorge? mira, Agustín, en realidad en nuestra institución están trabajando 6.000 personas, más o menos. Y estamos hablando de cerca de 1.500. O sea, estamos hablando de casi 30% de la planta, ¿sí? Uh-huh. Que se podría llegar a reducir. Te vuelvo a repetir, esto está en un documento de 9 páginas que fue presentado por la presidencia a inicios de este año. A mí la información que tengo son 7.148 agentes activos entre profesionales, técnicos y apoyo en diferentes niveles y grados de No, responsabilidad, no, formación y trayectoria. ¿sabes lo que pasa? Que nosotros tuvimos un esquema de retiros voluntarios, un esquema en donde las jubilaciones no podemos reponer. Hoy somos 6.100, no más de eso. Bien, y quedarían afuera algo así como 1.500 personas, dijiste. Sí, porque lo presentaron, te vuelvo a repetir, en el mes de febrero, con números y eran cerca de 1.500 personas. Que serían desvinculados del INTA, serían digamos, expulsados lisa y llanamente, indemnizados, no sé,
o se está manejando algún otro tipo de opción? No, mira, a ver, depende de la relación contractual. En el caso de los plantas no transitorias, perdón, en los casos de planta no permanente, que nosotros le llamamos transitoria, bueno, eso sigue en el mismo esquema como si fuera un contrato dentro del Estado, por lo cual pueden ser despedidos Cuando se vence el en forma contrato o directa. antes. Uh-huh. Y en el caso de aquellos compañeros y compañeras que están en planta permanente, bueno, a partir de la votación de la ley bases en forma afirmativa por parte del Congreso y bueno, a partir de eso hay un capítulo que se refiere al tema de empleado público en donde aparece la figura de disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que aquellos agentes que estén en situación de disponibilidad a lo largo de 6, 9 o 12 meses, depende de los años de antigüedad, van a seguir dentro del Estado Nacional, puede ser en la misma jurisdicción o fuera de esta, cumpliendo tareas, pero a partir de que termina el plazo, bueno, se despide automáticamente del Estado Nacional. Es como una suerte de purgatorio, le llamamos nosotros. Eso es lo que ocurre, pero esto, bueno, está amparado por el tema de ley básica. Para justificar la reducción y el control del personal, el gobierno argumentó que hay sobredimensionamiento de la planta de personal. ¿Cómo ha sido la evolución de la nómina del INTA en el último tiempo? ¿O qué son o cuáles son esos elementos que permiten hablar de sobredimensionamiento? ¿O cuáles son los contraargumentos para rebatir, digamos, esta percepción que se tiene de lo que es el INTA y que da lugar a esta medida, Juan Carlos? Jorge. Mira, Agustín, los argumentos son varios. Por ahí se hablan de sobredimensionamiento, por ahí habrás escuchado de ñoqui, gente con militancia determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a eso, la evolución de la planta del INTA se ha mantenido estable, porque nosotros... ¿En qué periodo? ¿En cuánto como tiempo? otro organismo que, bueno, en el caso nuestro acceden por concurso, nosotros ya hace varios años que venimos manteniendo una planta que no ha sufrido un impulso, digamos, en cuanto a los ingresos. Entonces, a veces lo que nos pasa, y te lo puedo decir, yo trabajo en el INTA Alto Valle, dentro de una agencia, es que al contrario, a veces nos falta gente. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una compañera en nuestra agencia que cumplía todas las funciones que tenían que ver con la agricultura familiar, la parte de huerta orgánica. Bueno, esa compañera se retiró por el programa de retiros voluntarios que hubo, que accedían más de 300 compañeros y compañeras, y bueno, esa persona que cumplía esa función no la cumple más nadie en la agencia. Entonces, a veces no estamos pudiendo llegar como querríamos llegar, no solo por ese factor del recurso humano disponible, sino también de recursos materiales. Nosotros tenemos un presupuesto congelado. Uh-huh. ¿Cuánto hace que trabajas en el INTA, Jorge? Y yo trabajo del año 2004. Uh-huh. Casualmente, porque hubo un intento también en la gestión del PRO, en la gestión de Macri, de generar también una reducción en la dotación de personal del INTA. En aquel momento se hablaba de un crecimiento de la nómina del personal del INTA y cómo desde el 2003 en adelante, en un puñado de años, creció un 130% la planta de personal del INTA. Frente a eso, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo están planteando desde el gremio? Porque entre el 2003 y el 2010 pasó de 3.300 empleados a 7.500. Digo, quizás ahí está parte de la argumentación que hoy toma la gestión nacional para decir vamos a achicar la planta de personal.
¿Qué fue lo que fue sumando? Cómo se justifica o se explica, digamos, este crecimiento que ha tenido el INTA en todo el país, de forma tal de sostenerlo y poder argumentar a favor de, digamos, de mantener la estructura que tiene, ¿no? Mira, Agustín, sería bueno en la evaluación digamos, lo incremental en relación a la dotación de personal, también fijarse qué pasó en los años anteriores con respecto al INTA, en la cual se cerraron agencias de extensión, por ejemplo acá en Alto Valle, solamente sobrevivió la agencia de extensión Cipolletti. Y como te digo, pudo sobrevivir en base a algunos programas como el Pro Huerta, que dependían del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ahora, todo el trabajo territorial que hacía el INTA se perdió en ese momento. Estoy hablando en épocas previas al 2000. Entonces, la planta, así como pueden decir, por ejemplo, de vialidad, que en alguna época tenía, no sé, 18.000, 15.000 empleados, y hoy tiene menos de 5.000 a nivel país. En el caso nuestro, en ese refuerzo del ingreso de dotación de personal, a nosotros nos permitió, desde la extensión, que habían 3 extensionistas nada más en el Alto Valle, llegar a un número en el cual podíamos llegar a todos los parajes, a todas las localidades de Río Negro. Hoy no lo podemos hacer. Desde ahí se justifica, desde el propio trabajo, desde la propia transferencia, yo porque soy extensionista, pero después, bueno, está la gente que está en la parte de investigación. Claro. Desde ese lugar. Las asambleas son ahora para hacer una jornada de protesta en rechazo al DNU. ¿Esa jornada cuándo va a ser? Mira, nosotros tuvimos una asamblea en el día de ayer, Agustín, y en donde, bueno, participaron trabajadores y trabajadoras de la Experimental de Alto Valle, sí, de las agencias y también del IPAF, que está con sede en Plotier, y en donde decidimos, bueno, algunas acciones que vamos a llevar adelante. Mañana vamos a estar acompañando a los compañeros de Vialidad, llevando nuestra solidaridad, nuestro abrazo hacia la situación que están viviendo ellos, que es mucho peor porque es la disolución de Vialidad. Y el día lunes vamos a estar organizando una volanteada ahí frente a la Experimental. ¿En Guerrico? En Guerrico. Gracias, Jorge, muy amable, ¿eh? Bueno, gracias Agustín, gracias Rocío por el espacio y un saludo para todos ahí en la radio.